Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, que esta mañana está en la primera epístola de Juan. Si pueden ustedes ahí tener sus Biblias abiertas o en sus teléfonos. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Esta serie, recuerden cómo se llama esta serie, es Cómo vivir una nueva vida, convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Cómo vivir una nueva vida, convicciones e implicaciones de la fe, de la vida cristiana. Estamos apenas iniciando esta serie ahora en enero, así es que estamos tratando de sacar el mayor provecho de estas 3 epístolas del apóstol San Juan. Dice así esta palabra del Señor entonces: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esta es la palabra de Dios. Recuerden que estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente desde el mes de enero. Esta es la palabra en la que vamos a meditar. Entonces hemos estado hablando en esta serie de sermones acerca de lo que se necesita, de lo que necesitamos para realmente tener un cambio profundo de acuerdo a las convicciones de nuestra fe cristiana. Entonces, eso es algo muy importante. Tenemos convicciones acerca de nuestra fe, creemos ciertas cosas, pero luego, ¿qué implican esas cosas que creemos? ¿Cómo esas cosas que creemos deberían de transformar nuestra forma de vivir, de pensar, nuestros objetivos en la vida? Deberían de cambiar la forma en la que vemos la vida, en la que vemos todas las cosas. Así es que hoy vamos a hablar sobre 3 cosas que encuentro en este pasaje, que este pasaje nos enseña y que necesitamos para seguir cambiando. 3 cosas que hay en este pasaje y que necesitamos recordar o conocer para seguir siendo transformados. Número 1, necesitamos entender lo que queremos, necesitamos entender lo que necesitamos y debemos comprender lo que tenemos. Lo que queremos, lo que necesitamos y lo que tenemos. Esas son las 3 ideas en las que voy a meditar hoy. Así es que vamos al punto número 1. Necesitamos entender lo que queremos. Fíjense, de forma natural, es decir, los seres humanos, de forma natural, sin una fe en Cristo, sin haber sido transformados, regenerados por la obra del Espíritu Santo, dice la Biblia, anhelamos, queremos, deseamos 3 cosas. Y ahí están esas 3 cosas que deseamos. Deseamos el placer físico, codiciamos todo lo que nos gusta y deseamos desarrollar el orgullo en nosotros, es decir, tenemos una necesidad constante de sentirnos mejores que los demás. Necesitamos creer que somos mejores que nosotros, nos vemos mejor, que somos más inteligentes que los demás. Necesitamos esas 3 cosas. Entonces, el placer del deseo físico, la codicia de todas las cosas hermosas que nos rodean y el orgullo. Esa es la forma natural en la que los seres humanos nos comportamos y para lo que vivimos. Eso es lo que buscamos cuando no conocemos a Dios y no entendemos que Dios nos ama. ¿Están de acuerdo o estamos exagerando mucho? Porque eso es muy reduccionista, ¿no? Decir que el problema de los seres humanos tiene su origen en estas 3 cosas. ¿Será demasiado reduccionista o será verdad esto que vemos? Fíjense, si no lo creen, pensemos en los grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo, y ahí esta es una breve lista, no es exhaustiva, pero ahí están varios ejemplos. El orgullo racial, o el clasismo, o el resentimiento social. ¿No son cuestiones que tienen que ver con orgullo? ¿No son cuestiones que tienen que ver con lo que poseemos, con lo que tenemos o con lo que creemos ser?
La prostitución, el alcoholismo, la corrupción de los gobiernos del mundo, el nacionalismo, las guerras de religión, la violencia intrafamiliar, el adulterio, el aborto, la homosexualidad, las enfermedades de transmisión sexual, el capitalismo salvaje, el marxismo feminista, el divorcio, las adicciones, la pornografía, las luchas por el poder, desde un matrimonio hasta un gobierno, hay luchas por el poder. Eso es una lista muy pequeñita de males sociales, de males comunitarios, de los males de la sociedad en todos los países del mundo. Ahí está esa breve lista de todas esas cosas que afectan a la humanidad y tienen su origen en el deseo incontrolable. Fíjense lo que dice: el deseo intenso, incontrolable por el placer físico, por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Lo que queremos entonces por naturaleza es todo lo que el mundo nos ofrece. Fíjense, lo que queremos, hay como un eco, ¿no? ¿Sí lo oyen? Dice, lo que queremos por naturaleza entonces es todo lo que el mundo ofrece. Y así empieza diciendo este texto: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pero hay que tener mucho cuidado, porque acabo de hacer una lista de cosas que suenan muy negativas. ¿Están de acuerdo? La corrupción, la pornografía, las perversiones sexuales, las cuestiones, las guerras o los conflictos sociales entre clases o razas. Estamos hablando de cosas muy negativas, pero déjenme decirles que hay formas muy sutiles también en las que podemos ser mundanos. Hay cosas que no parecen mundanas en el primer sentido, y sin embargo tienen que ver con amar al mundo y amar las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, algo que puede pasarnos a todos los que somos padres cristianos: podemos tener un deseo muy intenso de que nuestros hijos caminen con el Señor, y entonces oramos por ellos, les enseñamos que caminen con el Señor, y esa es nuestra meta en la vida, que nuestros hijos caminen con el Señor. Nos obsesiona eso. Pero quiero decirles que a veces no todos los padres que anhelan la salvación de sus hijos la anhelan solamente por la salvación en sí mismo que quieren para sus hijos en Cristo. Pero a veces es un deseo simplemente egoísta, es un deseo de orgullo de decir: mis hijos caminan con el Señor, mis hijos están en los caminos del Señor, los educamos bien, ahí están con el Señor. Pero no es tanto porque es un deseo legítimo, espiritual, sino porque ahí está el egoísmo, el orgullo, ahí está nuestro pecado que alimenta ese temor de que nuestros hijos no crezcan en el Señor, de que se desvíen en algún momento de sus vidas. ¿No saben cuántos padres cristianos sufren, se sienten tremendamente culpables cuando ven que sus hijos no están necesariamente caminando con el Señor y tienen terror de que sus hijos un día se alejen de Dios? Es algo mundano, es algo que no es espiritual necesariamente, es algo que tiene que ver más con egoísmo, con orgullo, que con algo que honre realmente a Dios. ¿Se dan cuenta? Es algo muy legítimo, es algo precioso querer que nuestros hijos caminen con el Señor, pero ¿se dan cuenta cómo podemos ser tan mundanos en algo que parece sumamente espiritual? Pero no es espiritual, es mundano, es amor por el mundo. ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos engañarnos a nosotros mismos? Podemos ser muy religiosos para tener un aspecto de piedad y sin embargo estar muy lejos del Señor. Fíjense, hay un personaje en un libro que a mí me gusta mucho que se llama Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y hay una persona que se llama Katerina Ivanova. Es un personaje muy interesante. Es una mujer que está profundamente comprometida a vivir con Dmitri. Es un hombre que la trata horriblemente, la humilla, la trata como una basura. Y cuando analizamos su personaje podemos pensar que es una mujer que se sacrifica por otros, una heroína llena de virtudes, pero el hermano de Dmitri, Iván, se da cuenta de que lo que hay detrás de esa fachada de humildad, en realidad, dice él, esa mujer es una egoísta que manipula a los demás
al vivir como víctima. Ella no ama realmente a Dimitri, lo que ama es que los demás la vean como una mujer generosa y sufrida. Podemos tener apariencia de piedad, podemos ser pastores, o podemos escribir cosas cristianas, o podemos tener canales cristianos, o podemos servir a los pobres, o podemos hacer muchas cosas que parecen espirituales. Y sin embargo, todo es autopromoción, todo es hecho para que los demás piensen que nosotros somos increíbles, que somos espirituales, que somos buenas personas, que nosotros sabemos más que ellos. Queremos demostrarles que sabemos más que ellos. ¿No han visto discusiones teológicas, doctrinales en Facebook y cosas así? ¿No? Terrible. ¿Cuántos cristianos sirven a otros? Pero lo hacemos para que nuestras obras de caridad y nuestro servicio realmente sea una promoción de nuestras personas. Estas son las preguntas que quiero que pensemos mientras analizamos esto. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece el mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre de Dios, del Padre en ustedes, porque lo que el mundo ofrece solo son estas cosas: intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? Eso declara tu amor por el mundo, lo que más ames en esta vida. ¿Qué es lo que más te satisface en esta vida? ¿Es Jesús o es mi ministerio cristiano? Fíjense, están muy relacionados, ¿no? Parecen muy relacionados. Pero tengo que tener cuidado, porque puede ser que lo que más me importa en esta vida es mi ministerio cristiano, es plantar iglesias, es predicar el evangelio. ¿Qué tiene de malo eso? Pues tiene todo de malo. Si Cristo no es lo que más quiero en esta vida y lo que más quiero es mi ministerio, estoy ya alejado de Jesús. Estoy amando más el mundo que las cosas de Dios. Aunque parece muy espiritual eso. ¿Qué es lo que más te hace enojar en esta vida? ¿Qué es lo que más odias, lo que más detestas en esta vida? Ahí eso manifiesta lo que más amas en el mundo. ¿A qué le temes más en esta vida? ¿Qué es lo que más te preocupa en esta vida? A lo que más le temo es a un gobierno de izquierda. Lo que más temo es el cambio climático, que ya se acaben las focas, que ya no haya pingüinos. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué mundo le voy a dejar a mis nietos? Hay gente que tiene mucho temor de eso. Lo que más temo es perder mi salud, que me dé COVID. Lo que más temo es perder mi trabajo. Lo que más temo es hacer el ridículo delante de los demás, que me rechacen, que no piensen que soy tan inteligente como parezco. Lo que más temo es tener un trabajo que no me guste. Nuestros temores revelan lo que más amamos en este mundo. Lo que más nos hace enojar revela lo que más amamos en este mundo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tú tienes que preguntarte hoy y contestar sinceramente. ¿Qué es lo que más amas en este mundo? Analiza lo que más temes, lo que más te satisface, lo que más te hace enojar. Eso es. Si tú no entiendes cómo funciona el corazón humano, si tú no entiendes que lo que más deseamos por naturaleza los seres humanos es el placer físico, la codicia de tener posesiones, de las cosas, adquirir, lograr ser dueños de lo que nos gusta, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, si tú no entiendes que eso es lo que maneja tu corazón, no vas a poder tener un cambio profundo, porque nunca vas a entender qué es lo que necesitas. Y fíjense, aquí viene la segunda parte, lo que necesitamos. Fíjense en el versículo 16, en la segunda parte dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de dónde? O sea, podemos estar muy satisfechos con las cosas de este mundo. Qué peligroso es que hallemos completa satisfacción en las cosas de este mundo. ¿Qué problema es que encontremos una relación romántica con alguien que nos satisface totalmente, que nos hace sentir felices, que le da sentido a nuestra vida? Eso es terrible. Qué terrible es que una profesión, un trabajo, un desarrollo profesional sea lo que más nos satisfaga y logre satisfacer nuestros corazones, de tal manera que no necesitamos nada, porque estamos felices de esa profesión, de ese desarrollo profesional, de lo que hemos logrado, de lo que hemos alcanzado, y no necesitamos nada.
Qué terrible es cuando algo de este mundo logra satisfacer nuestros corazones. Mientras estamos enamorados, adictos a las cosas de este mundo y ellas nos llenan, entonces no podremos ver nuestra necesidad. ¿De qué? Fíjense lo que dice aquí. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo primero que introduce San Juan es el tema del Padre. San Juan está escribiéndole ¿a quiénes? ¿A personas creyentes o no creyentes? A personas creyentes. San Juan está diciéndoles: cristianos, tengan cuidado, porque es muy fácil seguir amando al mundo aunque seamos muy religiosos. Es muy fácil seguir amando al mundo aunque seamos muy religiosos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nada de eso proviene ¿de quién? Del Padre. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí está lo que necesitamos los seres humanos para poder cambiar esa condición en la que estamos esclavizados a las cosas del mundo y cambiar nuestra perspectiva de la vida y tener una transformación profunda. Necesitamos un Padre. Necesitamos ser educados bajo el cuidado de un Padre que nos ama, que nos perdona, que nos da todo lo que Él tiene, que nos da lo mejor de Él y que cuida de nosotros, pero que está encargado especialmente de educarnos. ¿Sabes? Eso es lo que más necesitamos tú y yo. Venir a Cristo, es decir, estoy necesitado de que tú tomes, Señor, el control de mi vida. Cuando creo que Cristo vivió la vida que yo no puedo vivir, cuando creo que Él fue obediente en mi lugar y también fue a la cruz en mi lugar y murió la muerte que yo merecía por mis pecados, cuando yo creo que Él resucitó, que ascendió al cielo y que desde ahí intercede por mí delante del Padre y que ha prometido regresar por mí, cuando creo esas cosas, entonces básicamente y creo que lo necesito, que creo que necesito esa salvación, básicamente estoy dejando que el Señor tome el control de mi vida, diciéndole: tú toma el control de mi vida, tú edúcame, tú guíame, tú enséñame. Es lo que debe hacer un padre, ¿estás de acuerdo? Enseñar, guiar, disciplinar. Y siempre les digo esto, recuerden que cuando hablamos de disciplina no estamos hablando solamente de castigar, que puede un castigo, o sea, infligir dolor a un hijo para que no sea grosero, no es algo que está mal. Lo malo es que lo hacemos porque estamos frustrados con los hijos, no es porque realmente queremos disciplinarlos, sino estamos frustrados y entonces infligimos dolor, pero de una manera pecaminosa, mala. Pero disciplinar implica infligir dolor. No quiero que este niño sea tan mal educado, entonces tengo que decirle: no vas a comer tu postre hoy, vete a tu recámara, ¿no? Sobre todo yo, que soy muy estricto, que soy un padre muy estricto. Hoy no puedes jugar Xbox, solamente juega con tu Wii, ¿no? Entonces así castigaba a mis hijos, ¿no? Entonces, así castigaba cuando eran chicos a mis hijos. Entonces, hay papás que no sabemos infligir dolor o lo infligimos mal. Lo infligimos porque realmente estamos frustrados, enojados con los hijos. Y entonces los lastimamos, los herimos o los dañamos, ¿no? Pero necesitamos entender que cuando San Juan dice nada de eso proviene del Padre, está hablando de una forma muy amorosa San Juan, diciéndoles a los cristianos: tenemos un Padre que tiene todo lo que necesitamos. No se enfoquen, no se refugien en las cosas del mundo, porque como cristianos tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos. Él sabe, Él está listo para darte lo que tú necesitas, pero siempre va a disciplinarte, que puede ser infligiendo dolor porque lo necesitas, o simplemente porque Él va a poner ciertas circunstancias en tu vida bajo las cuales te vas a disciplinar. Por ejemplo, todos los que hemos decidido casarnos, básicamente los que nos casamos en Cristo, sabemos que Dios nos va a disciplinar por medio del matrimonio. No estamos hablando de castigo, no tampoco digan señor que está diciendo, no te castigó con ese esposo ni con esa esposa. No quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que te va a disciplinar. Es que vas a tener que ajustarte, es que vas a tener que pensar en la otra persona, es que vas a tener que morir a ti mismo, es que vas a tener que pensar en el bien de la otra persona, vas a tener que renunciar a tus deseos intensos que te atraen del mundo y que no vas a poder y que vas a tener que renunciar a ellos en esa relación matrimonial donde Dios te va a santificar. Entonces, qué precioso es entender que Dios es un Padre que
quiere cuidar, que nos da todo lo que necesitamos, pero lo que más necesitamos es que nos eduque, que nos discipline, someternos a la disciplina de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo utilizamos nuestros recursos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? Nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestros propósitos tienen que ver con honrar al Padre que nos da todo lo que necesitamos, y Él nos ha dado a su propio Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos dará con Él, que dice San Pablo, todas las cosas que necesitamos en esta vida para nuestra salvación primeramente? Entonces, esto es lo precioso. Lo que necesitamos es entender que tenemos un Padre que tiene todo lo que tú y yo necesitamos para ser transformados, ser cambiados y vivir una vida que honre a Dios. Fíjense lo que dice Tito 3:3. Una vida sin un Padre celestial, una vida sin que nos sometamos a Dios de manera voluntaria es esta. Tito 3:3. Fíjense lo que dice Pablo en esta epístola a Tito, a ese plantador de iglesias allá en Creta. Fíjense lo que dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Básicamente está describiendo a niños consentidos, ¿no? Es increíble. Ayer estaba viendo un pequeño video que me mandó alguien de un changuito, un chimpancé bebé, que se quiere que la persona que está en una moto le dice, súbete a la moto, y entonces se sube a la moto y luego dice, ya me voy a ir, entonces ahora sí bájate, y baja al bebé chimpancé, y cuando lo baja, el bebé chimpancé azota las manos y grita y hace todo, hace un berrinche, y ya lo dejan subir a la moto y se lo llevan en la moto. Si un chimpancé es capaz de hacer esto, nosotros, dice Pablo, en otro tiempo éramos necios y desobedientes, básicamente como niños consentidos, como chimpancés que quieren subirse a una moto a la fuerza. Fuimos engañados, dice, y nos convertimos en esclavos de toda clase de ¿qué? Lo mismo que está diciendo San Juan en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Toda clase de ¿qué? De pasiones y placeres. Nos esclavizamos a toda clase de pasiones y placeres. Y nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia. ¿Por qué envidiamos? Porque somos orgullosos, no nos gusta que a otros les vaya mejor que a nosotros. Queremos ser los primeros, tener los primeros lugares, tener la atención de los demás. Por eso sentimos envidia y nos odiábamos unos a otros. Una vida, entonces, en la que rechazas la paternidad espiritual de Dios, en la que no quieres someterte al Padre Celestial y que Él te dé una disciplina a través de todas las circunstancias de la vida para transformarte, para cambiarte, termina en esto que leemos. En ser personas que odiamos a otros, que sentimos envidia, que estamos esclavos de pasiones y placeres. Esta es la vida que tenemos cuando no sabemos quiénes somos, cómo opera nuestro corazón y cuando no entendemos lo que necesitamos, que es un Padre que cuide de nosotros y que nos eduque. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo llegamos realmente a saber quién es Dios? Fíjense lo que dice Juan 1:18. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie puede conocer a Dios, es lo que está diciendo San Juan. Pero el único, el que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. La Reina Valera dice, el que está en el seno del Padre. Entonces, Cristo Jesús, quien es Dios y que está en comunión íntima con el Padre, Él nos ha dado a conocer a Dios. Si no conocemos a Dios por medio de Cristo, todos nuestros conceptos de Dios están contaminados por nuestras propias ideas. Todos los conceptos de Dios surgen de nuestra imaginación y nuestra mente y nuestro corazón caído. Y entonces nuestros dioses, contrariamente al Dios bíblico que nos hizo a su imagen y semejanza, cuando no conocemos a Dios por medio de Cristo, simplemente nos imaginamos a un Dios y tenemos un Dios personal que hacemos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Se dan cuenta? Si tú no conoces a Dios por medio de Cristo, tú tienes un concepto de Dios, pero que surge de tu imaginación. Entonces tú controlas a ese Dios. Entonces ese Dios aprueba lo que tú quieres que apruebe. Ese Dios simplemente apoya lo que tú quieres que apoye. Pero fíjense, esto es una característica de la humanidad
el deseo de creer en Dios, pero a nuestra manera. Por ejemplo, en todas las civilizaciones hay dioses de la guerra y diosas de la fertilidad y la belleza. En todas las civilizaciones. El mundo, el corazón humano así funciona. Porque esos dioses que prometen darnos poder, prometen darnos placer y prometen darnos prosperidad. Justamente lo que está diciendo San Juan en estos versículos que leímos. Si no me creen, pensemos, por ejemplo, no sé, en Marte, el dios de la guerra. Era el dios también de la belleza, el dios de la virilidad, el dios de la violencia, el dios de la perfección física. Todo eso era Marte. Y eso estamos hablando de Europa. Pero vengámonos y analicemos a Huitzilopochtli en la cultura prehispánica. Huitzilopochtli era el dios igual de la guerra, al que se le tenían que ofrecer sacrificios para que nos diera victoria sobre nuestros enemigos. Poder. ¿Para qué se hace una guerra? ¿Para qué quieres luchar contra otros? Puede ser en defensa. ¿Para qué? Para que no te quiten lo que tienes. Y si tú eres el atacante, ¿qué es lo que quieres? Quitarles a los demás lo que tienen. ¿Se dan cuenta? Codicia, placer. Y ahí están las diosas. O estaba Diana o Artemisa, como se le conocía entre el Oriente y Europa. O tenemos también a la Coyolxauhqui aquí en México, la diosa de la falda de las serpientes. Y estas diosas, todas estas diosas eran diosas de la fertilidad, eran diosas de la productividad, eran diosas de la belleza. Ahí tenemos otra vez placer, violencia, codicia. ¿Se dan cuenta? Así opera la humanidad. Si no nos damos cuenta de lo que necesitamos y que nuestro Padre nos lo ofrece, que es su amor, es su perdón, es dirección, es una transformación profunda, es una comunión íntima con Él. Eso es lo que Dios nos ofrece, eso es lo que necesitamos, una relación de padres e hijos. ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que creyeron en el nombre de ¿quién? De Cristo, porque no hay forma de conocer a Dios el Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, a ellos, a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad, el privilegio, el derecho de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Eso es a lo que vino Cristo, a que cuando tú pones tu fe en Él, entonces te conviertas en un hijo de Dios y entonces recuerdes que Él tiene todo lo que tú necesitas. Y dice básicamente San Juan en estos versículos que leímos del 15 al 17 del capítulo 2 de la primera epístola: nada de lo que está en el mundo viene del Padre. ¿Qué es lo que viene del Padre? Eso es lo que necesitamos recordar tú y yo. Queremos hacer lo que queremos belleza, poder vencer a otros, queremos experimentar el placer físico. Ya no adoramos a dioses de piedra y con faldas de serpientes, pero queremos lo mismo que esas personas antiguas. Queremos seguridad de que podremos dominar a otros, de que seremos victoriosos, de que conseguiremos el amor, la pasión y todos nuestros sueños materiales. Esa es nuestra naturaleza si no entendemos lo que Dios tiene para nosotros, el Padre. Entender lo que tenemos al final. Entonces, número uno, necesitamos entender lo que queremos, necesitamos entender lo que necesitamos un Padre que nos eduque y finalmente entender lo que ya tenemos. Fíjense lo que dice San Juan en el versículo 17 a sus discípulos, a los que están escuchando estas palabras y que ya están en la fe en Cristo. Dice el versículo 17: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto ¿qué? Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Fuimos creados para vivir para siempre. Somos seres eternos. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nuestras conciencias son eternas. ¿En dónde vas a poner tu confianza? ¿En dónde vas a poner tu confianza? ¿En una relación con alguien? ¿En bienes, en posesiones, en terrenos, en joyas? ¿En qué vas a poner tu confianza? Porque todo eso va a desaparecer, nada de eso va a quedar, nada de lo que el mundo ofrece va a quedar. El mundo va a acabar y todas las cosas que nos dan consuelo van a desaparecer.
No puedes poner tu esperanza, por ejemplo, en un matrimonio satisfactorio. No lo hagas. No puedes poner tu esperanza en que tus hijos vivan una buena vida. No lo hagas. No puedes poner tu esperanza en tu seguridad laboral y económica. Cuando yo tenga ya una pensión increíble, no puedes poner tu confianza en eso. No puedes poner tu esperanza en tu belleza física, en tu juventud, en una relación romántica, ni en comprar terrenos y propiedades. Todo eso, dice la Biblia, va a desaparecer. Pero fíjense lo que dice en la última parte del versículo 17, dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué dice? Vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre, y siempre vamos a entrar en este conflicto. ¿Qué significa hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando lees tú hacer lo que a Dios le agrada, ¿en qué es lo primero en lo que piensas? ¿En qué? En obedecer los mandamientos de Dios, en hacer buenas obras. Hacer lo que a Dios le agrada no es hacer buenas obras, ¿sí o no? Ayúdanos, Rafa. ¿No? ¿Sí o no? Portarnos bien, ser buenos ciudadanos, ser buen esposo, buen hijo, buen padre, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No es eso lo que Dios quiere? ¿Sí o no? Sí y no. Fíjense, vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Para que entendamos qué es lo que Dios quiere. Cuando yo digo que Dios manda que hagamos su voluntad, siempre pienso, pues debo de cumplir los mandamientos. Pero ¿quién puede cumplir los mandamientos? ¿Tú puedes? Yo no puedo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad, dice Cristo, del que me envió, mi Padre me envió. Esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que aquel que se encuentra con Cristo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creamos en su Hijo. Que el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Que creamos en su Hijo, que pongamos en la obra de su Hijo nuestra esperanza de perdón, nuestra esperanza de vida eterna, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Jesús. Y esto, fíjense, cuando ponemos nuestra esperanza total en Cristo, en la vida venidera, en su perdón, en su amor, entonces esto cambia nuestra perspectiva de todas las cosas. Déjenme nada más, para terminar, déjenme darles 3 ejemplos de cómo la fe en Cristo puede cambiar nuestra confianza. La fe en Cristo puede cambiar y cambia profundamente nuestra visión de los diferentes aspectos de la vida. Fíjense, si pones tu confianza en la obra de Cristo, tu visión del trabajo cambiará. No verás el trabajo solamente como una fuente ¿de qué? De dinero, ¿no? Porque eso es como opera nuestro corazón cuando no está en Cristo. Codicia, placer, orgullo. Entonces, cuando tengo un trabajo, ¿qué es lo que quiero? Quiero obtener orgullo y quiero obtener una prosperidad económica. Si eso es solamente como veo mi trabajo, voy a tener un gran temor de perderlo, va a ser unidimensional este aspecto de mi vida y va a ser algo árido. Pero cuando tengo mi esperanza puesta en Cristo, en la obra de Cristo, en la vida eterna, entonces puedo entender que mi trabajo es mucho más que ganar dinero. Es una oportunidad de servir a otros, es algo que puedo hacer para ayudar a la comunidad, para ayudar a los que trabajan conmigo. Mi trabajo es básicamente una misión que Dios me ha dado para servirlo a Él por medio de esa labor que me ha dado. ¿Se dan cuenta? O sea, si realmente pongo mi confianza en Jesús, en la vida venidera, en su amor, en su perdón, en esa relación con mi Padre Celestial, entonces mi trabajo ya no es solamente una fuente de dinero y de placer, o de orgullo personal, algo muy egoísta, sino se convierte en una oportunidad para servir a otros, en una oportunidad para honrar a Dios, servir a otros y transformar nuestras comunidades.
Hay gente que ha encontrado esa visión de Cristo y les ha dado una perspectiva diferente, su fe en Cristo, para lo que deben utilizar su trabajo. Tenemos un amigo, conocido de algunos de ustedes, que trabaja en una compañía y en el área en la que él es el director, ¿saben lo que pasaba? Que toda la gente se quedaba como en la buena cultura mexicana, ¿no? Donde te quedas hasta las 9:30 de la noche en la oficina, no porque estás trabajando, sino porque quieres que la gente que está a tu alrededor piense que estás trabajando y digan, le estás echando ganas, estás dando el extra porque te quedaste 3 horas más. No estás haciendo nada, solamente estás ahí calentando el asiento. Esto es algo muy de la cultura mexicana, en la que la gente no es que esté trabajando, pero el jefe le encanta que la gente esté ahí hasta las 10 de la noche cuando él se vaya, aunque no estén haciendo nada, aunque no sean productivos. Y entonces lo que hizo este hombre cristiano, cuya fe en Cristo cambió su visión del trabajo, es que dijo, no podemos hacer eso, estamos dañando a las familias, a los matrimonios de todos los que se están quedando hasta estas horas. Dice, había una muchacha que trabajaba en mi equipo, dice que acaba de ser mamá y que no podía estar con su bebé porque tenía esa cultura de esa empresa de quedarse hasta las 8 o 9 de la noche. Y entonces dijo, esto es algo que daña a la familia, que daña a la sociedad. Y entonces hizo un plan y les planteó esto a su equipo. Vamos a salir de aquí a las 6:30 de la tarde, pero tenemos que convertirnos en el equipo más productivo de esta compañía. ¿Están listos para hacer esos cambios? ¿Están listos para realmente ponerse a trabajar y ser los más productivos en la compañía? Entonces empezaron a hacer los cambios que tenían que hacer, se convirtieron en el área más productiva de esa compañía y eso hizo enojar a muchas personas. Eso hizo enojar a muchas personas en la compañía. Estaban molestos con este cambio, estaban diciendo, esto no es justo, no es posible. Y esto empezó a influir en la cultura de la compañía. Ellos pudieron seguir haciendo esto en el área que dirige este amigo mío y empezó a cambiar la cultura de esa compañía en algunas cosas. No totalmente, no es que triunfó el bien sobre el mal y que ya no existe el mal en esa compañía, ni la hipocresía, ni la manipulación, no, pero cambió algo en esa compañía y especialmente en su equipo. ¿Por qué? Porque él pensó como cristiano que había que darle un tiempo a la familia, que no era justo hacer esto, que personas estaban teniendo conflictos personales. La fe en Cristo le quitó el temor de que lo corrieran por hacer estos cambios, porque puede ser que muchas personas digan, yo no me atrevo a hacer este cambio. Pero cuando tú estás en Cristo, tienes una visión de la vida distinta, de la vida venidera y de lo que debería, y para lo que tú deberías de utilizar tu vida. Cambia la percepción de todas las cosas, del trabajo, del sexo. En lugar de vivir para tener relaciones con personas que me satisfagan a mí, mi fe en Cristo me permite comprometerme con una sola persona para no solamente utilizarla para mi placer, pero para servirla con toda mi vida. Con mi sexualidad, pero con mi cuidado, pero con mi amor. ¿Se dan cuenta? La fe en Cristo también cambia la forma en la que vemos el placer sexual, el trabajo, lo que tenemos. Eso es lo que San Juan nos está diciendo. Tenemos primero, número uno, que entender cómo funciona nuestro corazón, quiénes somos, lo que deseamos cuando no conocemos a Cristo. Número dos, necesitamos entender lo que el Padre nos quiere dar. Necesitamos un Padre que nos eduque, que nos discipline, conocer su amor, estar en una relación con Él por medio de Cristo. Y al final de cuentas tenemos que recordar lo que tenemos ya en Cristo, quiénes somos en Cristo, todo lo que hemos recibido en Cristo. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva de todo, de lo que tenemos, de lo que deseamos y de lo que somos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque, Señor, tú nos revelas en tu palabra lo que necesitamos comprender acerca primero de nuestro corazón, lo que anhelan nuestros corazones. De una manera natural anhelamos lo que es contrario a ti, anhelamos las cosas de este mundo. Pero, Señor, gracias porque también nos revelas que necesitamos ponernos bajo el cuidado paternal de ese Padre que ahora tenemos por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a
Señor, a salvarnos, a pagar el precio de nuestro pecado, a reconciliarnos con ese Padre que nos ama. Y qué bueno que podemos ponernos bajo su cuidado, bajo su protección, que podemos vivir bajo la disciplina amorosa de ese Padre que nos ama tanto, que nos dio a su propio Hijo en intercambio por nosotros. Padre, pero también necesitamos recordar constantemente lo que ya tenemos en Cristo. Cambia nuestra forma de ver la vida, cambia nuestra forma de entender nuestros deseos para que podamos utilizar nuestras vidas para tu honra, para tu gloria, que podamos vivir vidas que te alaben, Padre. Cámbianos, transfórmanos, síguenos revelando en tu palabra lo que necesitamos para ese cambio que te honre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias en esta mañana. Amén.